Seguimos alcanzando el conocimiento. Nos encontramos con el doctor Lorival Domingos Pusani Pustay. Bueno, pues él es toda una eminencia que nos va a platicar pues acerca de cómo ha llegado a encontrar diferentes investigaciones muy interesantes. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio y contarles un poco la historia de la trayectoria que tenemos, que contamos desde que llegamos aquí en México hace 41 años. Doctor, platícanos, tú estudiaste en París, estudiaste en Brasil, luego en la Universidad de Orsay, luego te fuiste a hacer unos postdoctorados a Nueva York y al Instituto Max Planck en Alemania, en fin, bueno, todo eso, y después decidiste quedarte en México. Sí. ¿Qué pasó cómo comenzaron tus investigaciones? ¿Cómo comenzó esa historia? Cuando yo hice la estancia postdoctoral en la Universidad de Rockefeller en Nueva York, Estados Unidos, trabajamos con un modelo animal que tenía a ver con la purificación de una proteína de un veneno de serpiente en Tailandia. Y ese veneno, esa toxina, la usamos para purificar el receptor acetilcolina. Entonces, cuando yo llegué a México, debido a esa formación previa, ese interés de trabajar con venenos, verificar la farmacología, cuál es el efecto que hacen esos venenos, me percaté que México es el país donde hay el mayor número de incidencia de piquete de alacrán del mundo. México tiene más de 250 especies diferentes de alacranes y de esas más de 200 especies hay una media docena, o 8 si incluimos las subespecies, que son peligrosas al humano. Los demás no son peligrosos al humano, no matan. Y tú has explicado que los principales alacranes, los más peligrosos, están del lado del Pacífico, los del Golfo son menos tóxicos. Son menos peligrosos, exactamente. Entonces, como te decía, cuando llegué me percaté de eso y se me ocurrió a mí y a mis estudiantes, y luego seguido tuve alumnos que vinieron a trabajar en mi laboratorio, que el conocimiento de los componentes que estaban presentes en el veneno, que causaban los problemas de intoxicación, no estaban bien conocidos y dilucidados. Entonces, como mi formación es una formación más bioquímica, nos hemos dedicado a caracterizar, pues, desde el punto de vista de la estructura y la función, los componentes del veneno de los alacranes. Y esto es lo que hemos hecho durante ahora casi 41 años, día 1 de agosto completo 41 años de trabajar en la UNAM. Y pues si quiere podemos discutir algunos aspectos de toda esa historia que nos ha pasado durante todos estos años aquí en la universidad. Sí, platícanos, ¿cómo fue? Bueno, tú te diste cuenta que había un gran problema de salud pública por el veneno del alacrán, que México es uno de los países donde ocurren más estas picaduras, y bueno, ves que además estos animalitos pues de momento te los encuentras hasta pues en la cama cuando te vas a dormir, claro, en la almohada, en la pared, los zapatos, es típico, sí, ese caso, sí, ¿no? Yo viajé a una parte justamente a Nayarit y a Colima y me decían que había que revisar los zapatos siempre, claro, antes de ponérselos porque podía haber un alacrán. Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo empezó tu trabajo? La primera cosa puede ser conseguir las especies peligrosas. Entonces yo y mis estudiantes y ayudantes de laboratorio pues salíamos mucho a colectar los alacranes en las áreas endémicas de alacranes peligrosos. Y a partir de obtener los alacranes vivos podíamos sacar el veneno y ahora estudiar desde el punto de vista bioquímico esos venenos. Y una de las primeras cosas que nos encontramos fue la porción del veneno que causaba la muerte a los animales experimentales. Usábamos ratones como animales experimentales de laboratorio. Y pudimos identificar lo que nosotros llamamos las toxinas del veneno del alacrán. Y inclusive nuestro grupo fue pionero a nivel internacional. Nosotros fuimos el primer grupo científico que describió un péptido, una proteína del veneno del alacrán, que es capaz de modificar la función de canales iónicos de las membranas excitables, músculo y nervio, cerebro. O sea, ¿qué pasa con el veneno? Ajá. Cuando llega al cuerpo, ¿por qué te inmoviliza? ¿Por qué te empiezas a sentir casi que te ahogas? Sí, mira, lo que pasa es que
El veneno contiene varios péptidos, son proteínas pequeñas que reconocen a los canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas de la membrana de las células que controlan la presencia de una diferencia de potencial a nivel de la membrana de la célula y controlan la entrada y salida de potasio, de sodio, de calcio, de cloruro, de los iones que controlan eso. Y justamente lo que descubrimos fue que en el veneno del alacrán, de las especies peligrosas para el humano sobre todo, existen unos péptidos que modifican el funcionamiento de esos canales, sobre todo canales de sodio, pero de los canales de potasio nosotros fuimos el primer grupo que describió un péptido que actúa sobre ese canal. Y el veneno fue extraído del alacrán de Nayarit, el Centruroides noxius. Por eso lo llamamos noxius toxina. La noxius toxina fue el primer péptido descrito en la literatura mundial. Pero continuando con ese trabajo, y ahí no soy el único, había otros investigadores, sobre todo en Francia y en los Estados Unidos, que estudiaban alacranes, por ejemplo, del norte de África, y que descubrieron que en el veneno también habían péptidos que reconocían los canales de sodio, que son canales mucho más importantes do punto de vista de la toxicidad. La muerte de los individuos ocurre, en humanos sobre todo, es por la presencia de toxinas que reconocen canales de sodio. Pero ya me fui muy lejos. La idea que yo quería era ser un poco más sintético y que me entendiera lo que yo estoy intentando transmitir. Entonces, iniciamos en México primero consiguiendo los alacranes, obteniendo el veneno, separando el veneno por métodos cromatográficos y intentando identificar cada uno de los componentes que está ahí. El veneno es un arsenal, tiene más de 100 componentes diferentes. Y casi cada día, dependiendo de la especie de alacrán que estudiamos, encontramos cosas nuevas. Entonces, el primer enfoque era entender por qué mataba el alacrán a las personas. Entonces fue cuando se descubrieron pues, todas las toxinas que modifican el funcionamiento de los canales iónicos. Pero a medida que fuimos avanzando en ese tipo de investigación y fuimos conociendo la estructura química de esos péptidos, se nos ocurrió hacer una vacuna contra el piquete del alacrán. Durante 20 años mi laboratorio trabajó hacia la síntesis química de fragmentos de las toxinas que pudieron generar una respuesta inmune y proteger contra el piquete del alacrán. Sin embargo, encontramos que el efecto de las toxinas es un efecto muy fulminante, es urgente, o sea, es inmediato. Y que los anticuerpos que nosotros generábamos con los fragmentos, con la vacuna sintética, no eran suficientes para generar un anticuerpo de alta afinidad. Entonces no protegían. Por eso nunca llegamos a concretar una vacuna contra el piquete del alacrán. Y entonces nos movimos a estudiar los antivenenos. En lugar de hacer la vacuna, porque hay una gran diferencia. Si tú aplicas una vacuna al individuo, él genera sus propios anticuerpos. Y si después es picado, él tiene su propia defensa para defenderse de las toxinas. Esa es una vacuna. Entonces la vacuna no se pudo. Bueno, pero hay otra manera de curar a las gentes. Es aplicar un antiveneno que reconoce esas toxinas y que las neutraliza. Que por mucho tiempo se llamaba el suero anti-alacrán. Y que ahora ya sabemos que esa estancia del desarrollo de los antivenenos ha cambiado. Y en lugar de usar el suero crudo del caballo, que es inmunizado con las toxinas, ahora se utilizan inmunoglobulinas que son separadas de las otras proteínas de la sangre del caballo y son procesadas enzimáticamente, de tal forma que se usan fragmentos de los anticuerpos del caballo que son muy eficientes para neutralizar el efecto de la toxina. Entonces, eso es un tratamiento, digamos, un tratamiento médico que se usa una vez que el accidente ocurrió. Mientras que la idea inicial que teníamos era conseguir una vacuna, de tal manera que pudiéramos inmunizar a los individuos antes que ocurriese el evento tóxico, y si ocurriera, pues el individuo tendría sus propias defensas para salvarse. Pero a ver, nada más para que me quede un poquito claro, sí. Y a la audiencia también, ¿por qué no se pudo desarrollar la vacuna? Porque nosotros no podíamos usar la toxina tal cual, porque si no, pues eso mataría a la gente. Teníamos que usar fragmentos de esa estructura. Y hicimos cientos de fragmentos diferentes. Y esos los usábamos para obtener el anticuerpo. Usábamos ratones como animales experimentales. Y los ratoncitos
fabricaban anticuerpos que reconocían las toxinas, pero la afinidad con que reconocían no era suficiente. Entonces los anticuerpos generados sí reconocen, pero no protegen, no son suficientes para proteger. ¿Okay? Fue cuando nos movimos a la parte más de clonar los genes y llegar a la última instancia, que todavía no platico a ustedes, que es el desarrollo de un nuevo antiveneno. Pero antes de llegar al antiveneno nuevo, haciendo esos estudios bioquímicos, fuimos encontrando una serie de cosas interesantes del veneno del alacrán. Una de las cosas que descubrimos fue que el alacrán tiene unos péptidos que funcionan como antibiótico, que no te causan daño a ti, al revés, lo que hacen es que matan las bacterias. ¿Sí? Y el alacrán usa justamente para defenderse de los microorganismos. En el suelo donde viven, pues hay muchos organismos que nosotros denominamos saprofíticos, o sea, son las bacterias, son los hongos que de alguna forma pueden infectar el alacrán. Entonces, durante los 450 millones de años de evolución del alacrán, 450 millones, son los animales más antiguos que existen sobre el planeta, los alacranes. Han podido desarrollar esos péptidos para defenderse contra las enfermedades normales del alacrán, pero estos también funcionan contra el humano. Entonces hemos descubierto una serie de péptidos que funcionan como antibióticos. La otra cosa que descubrimos es que también en el veneno del alacrán existen unos péptidos que son buenos contra ciertos protozoarios, como el que causa la malaria, el paludismo. Entonces encontramos unos péptidos que son capaces de controlar el plasmodium. El plasmodium es el microorganismo que causa la malaria. Y después de eso también encontramos una serie de péptidos que tienen un efecto bloqueador específico sobre unos canales iónicos de potasio muy específicos de los linfocitos humanos, que al bloquearse modifica la respuesta inmune. Entonces son inmunomoduladores. Y esos péptidos tienen una afinidad muy grande por esos canales y se ha propuesto que pueden llegar a ser importantes moduladores para el control de ciertas enfermedades inmunológicas. ¿Como el cáncer? Por ejemplo, no. Como diabetes tipo 2, como psoriasis, como artritis reumáticas y otros que empiezan pues debido a un problema inmunológico del propio individuo, que genera anticuerpos que atacan sus propias moléculas. Entonces, esos péptidos son capaces de bloquear, de alguna forma, controlar esa posible reacción de nuestros propios linfocitos T, que eventualmente van a acabar causando una de esas enfermedades. Entonces, esa fue una de las cosas que descubrimos durante este desarrollo, pero también descubrimos otra cosa interesante, que de esas 250 o más especies diferentes de alacranes, solamente una porción muy reducida fabrica toxinas que reconocen al humano. Solo 6, ¿verdad? Sí, 6, 8 si tú consideras 2 subespecies que están ahí. Pero todos los alacranes tienen toxinas contra otros bichos de los cuales se alimentan. Entonces descubrimos unas toxinas de veneno de alacrán que son específicas para insectos o para otros artrópodos que no sea el humano. Y entonces descubrimos, por ejemplo, que nosotros llamamos una insectoxina, toxinas de insectos, que no hacen nada contra el humano, pero que pueden matar insectos o organismos plaga, cucaracha, etc. Y también ciertos artrópodos cuya forma larval puede ser dañina para la agricultura. Entonces, esa es una otra cosa que descubrimos. En los venenos de los alacranes en general, todos tienen esos péptidos, pero reconocen pues a otros sistemas biológicos que no es el humano. Reconocen otros de los cuales se alimenta el propio alacrán. ¿Qué comen? El alacrán pues come otros artrópodos, come larvas, come cucaracha, larvas de mosca, en fin. Otros microorganismos de los cuales él se alimenta. Doctor, pero en esta observación tan puntual que has tenido de estos animales,
¿Qué los ha hecho vivir tantos millones de años, sus mismos venenos? ¿Y qué es lo que les espera al futuro de los alacranes? Porque los alacranes son distribuidos en todo el mundo, excepto en las regiones de hielo constantes, en zonas polares. Y sobre todo en los países de clima caliente. Y hay una variedad muy grande de especies. Hay más de 1.500 especies distintas en el mundo. Y hay regiones en que los alacranes han podido evolucionar péptidos para defenderse de alguna forma de mamíferos, y de ahí viene después por qué fabrica toxina contra los humanos, de ciertos predadores, y digamos, por la propia generación de la evolución, van seleccionando y van perfeccionando ciertos péptidos que cumplen ciertas funciones, y así fue como fue surgiendo la diversificación de los diferentes tipos de toxinas que son específicos para el tipo de digamos, material biológico contra el cual está dirigido. Pero el alacrán tuvo millones de años para evoluir eso. Entonces, fue sintetizando los péptidos y fue ensayando, etc. La propia evolución natural hizo que fueran surgiendo todas esas variedades de diferentes proteínas dentro del veneno. Pero no son solamente péptidos, hay muchas enzimas también. ¿Qué son esas? Las enzimas son proteínas que tienen una actividad hidrolítica específica sobre ciertos substratos. Por ejemplo, en el veneno del alacrán hay metaloproteinasas que rompen ciertas proteínas. Como las que están en el hígado. Todo el organismo. Hialuronidasa, por ejemplo, que rompe el ácido hialurónico, que es un tejido de sustentación. Tenemos fosfolipasas que actúan sobre fosfolípidos, rompen los fosfolípidos, causan hemólisis. Entonces, hay una serie de proteínas que no son péptidos dentro del veneno que causan también una serie de anomalías. Pero el humano normalmente no muere por las enzimas, muere por la presencia de las toxinas. Y hay muchos péptidos que son benéficos. Ahora lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio es, na realidade, hemos obtenido varias patentes, registro de patentes. A medida que vamos descubrindo a possível uso farmacológico de los péptidos que están no veneno, pues los vamos protegiendo. Por eso tenemos un número muy grande de patentes ya registradas. Tenemos 45 patentes já concedidas. 45. Tenemos más de 80 depositadas. E dessas também já temos algumas vendidas a companhias farmacêuticas. Pero não é praticado nada de um dos aspectos mais importantes, que é a melhora de los antivenenos já existentes, los antivenenos de caballo. Aí hemos inserido também, em colaboração com os laboratórios Silanes e do Bioclon, na produção de melhores antígenos para a produção de los antivenenos. Então, pudimos expressar heterologamente as toxinas com híbridos, e esses agora se podem usar para imunizar o caballo. Em lugar de estar usando o alacrán e homogeneizar a glândula venenosa e injetar no caballo, agora podemos fazer isso com engenharia genética. Podemos fazer aqui no laboratório isso. Pero isso teve passo adelante. Nos perguntamos por que não podemos fazer isso usando o sistema imune do humano. ¿Por qué tenemos que usar el caballo? Y entonces fue cuando entra en juego mi colega, el doctor Baltasar Becerril, Lidia Riaño, que fue su primer estudiante de doctorado, ahora es una postdoctoranda en nuestro grupo, y que se hizo un banco de genes que sintetizan las inmunoglobulinas humanas. Y a partir de ese banco, sigue expresando en fagos filamentosos, se puede hacer que el faguito, que es un microorganismo, exprese ese anticuerpo que es humano, de origen humano. Y ahora, haciendo un ensayo que nosotros llamamos de biopanning, o sea, de búsqueda colocamos los fagos sobre una placa que tiene la toxina y podemos seleccionar los fagos que tienen un anticuerpo que reconoce la toxina. E agora esses fagos nós usamos para identificar que tipo de sequência de aminoácidos tem este anticuerpo que é de origem humana e que é capaz de proteger contra o piquete do alacrán.
Aquí también tenemos varias patentes del grupo de Balta. Entonces, gracias a esas antiglobulinas, ya vienen procedentes también del humano, ya se puede... Sí, pero nosotros lo hicimos in vitro, en el laboratorio. Sí. No usamos el humano para nada más que para que nos diera un poquito de sangre. Ya. Nosotros mismos damos un poquito de sangre, de ahí sacamos los linfocitos. Sí, sí, no se vayan a espantar. No se de ahí vayan a espantar. clonamos los genes de las inmunoglobulinas y por medio de esta técnica que se llama de despliegue en fagos. ¿Despliegue en fagos? En fagos. Ajá. Pudimos seleccionar los que de forma muy específica reconocían la toxina y además la neutralizaban. Porque puede reconocer, pero puede no neutralizar. Y eso es lo que hemos estado haciendo, bueno, que el grupo del doctor Becerril ha estado haciendo en los últimos 14 años, pues generar diferentes inmunoglobulinas de origen humano, y además no es todo el anticuerpo, es un fragmento del anticuerpo, solamente se usa la porción del anticuerpo que reconoce la toxina, que de alguna forma hace un complejo y elimina la posibilidad de que esa toxina haga el daño del organismo. Y eso yo, para mi gusto, yo creo que esa va a ser una de las contribuciones más importantes de nuestro grupo a la ciencia en México. Es el desarrollo, esa innovación tecnológica, es el desarrollo de una nueva forma de combatir la presencia de toxinas que pueden matar al humano. Antes que pasemos al tema de la ciencia en México, nada más para terminar esta parte de tu investigación, para que le quede un poquito más claro a la audiencia y por supuesto a mí, las personas cuando sufren una picadura de alacrán, si este es de los tóxicos de esas 6, 8 especies que son terriblemente venenosas, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, la primera cosa es que no deben tomar remedios caseros. Es mi primera recomendación. Los remedios caseros lo que hacen es impedir después salvar la vida del niño o de la persona picada. Es llevarlo a un centro médico. Y los médicos, sobre todo en las regiones endémicas de alacrán peligroso, como aquí, por ejemplo, en Cuernavaca, el estado de Morelos tiene cerca de 33,000 casos de piquete por año. Y en la República Mexicana tenemos registrado por la Secretaría de Salud más de 310,000 picados por año. Para que tengan una idea de la gravedad del piquete del alacrán, es un problema de salud pública. Entonces, los médicos de estas regiones endémicas saben muy bien, llega el individuo picado, me picó un alacrán, siento dolor, y al rato empieza a tener sudoración, a tener sensación de pelo en la garganta, va a tener problemas de taquicardia, empieza, ¿no? A veces hay un aumento del volumen, o sea, una dilatación del estómago, empieza a tener problemas respiratorios, mucha secreción, ¿sí? Y problema respiratorio, y eso, si no es tratado, puede llevar a la muerte del individuo. En 2 horas, ¿no? En 2 horas. Entonces, las 2 primeras horas son fundamentales. Después de las 2 primeras horas, ya se establece una serie de sintomatologías médicas que son difíciles de revertir. Es una de las cosas que también estamos estudiando ahora en el laboratorio, con animales experimentales, de ver qué ocurre con las otras proteínas del individuo como respuesta al evento primario, que es el reconocimiento de la toxina de los canales iónicos. Ese evento primario ocurre en fracciones de minutos, o sea, en cuestión de segundos ya las toxinas están actuando. Pero obviamente lleva un cierto tiempo hasta que se disemine en todo el cuerpo y va en aumento. Entonces, ¿ahí el antiveneno puede hacer algo? Ahí es cuando el antiveneno es, bueno, después de las 2 o 3 horas ya tienes tantos problemas andando en el organismo que mismo que inyecte el antiveneno a veces no hace efecto. Entonces, la sobrevida de un individuo picado reside en las 2 primeras horas. Si tú lo tratas con antiveneno, es casi seguro que 100% de las gentes se salvan. Entonces, eso es una cosa que yo creo que los que oyen esta presentación deben tener presente, ¿no? Piquete de alacrán, si es zona de alacranes peligrosos, inmediatamente al centro médico, si fuera necesario, la aplicación del antiveneno. Ahora, este antiveneno es
tú, bueno, junto ya me dijiste, ¿no? Tienen ya con las farmacéuticas y todo, tienen desarrollados estos antivenenos y están en el mercado, hay uno que está en el mercado. Pero, ¿es fácil encontrar este antiveneno? O sea... A ver, no vamos a confundir. Ajá. Tenemos dos cosas. Uno es el antiveneno existente, que es el que se hace en caballos. Ese está disponible. Ajá. Se fabrican 500,000 dosis por año, las compañías que están interesadas, y eso está en el mercado. Ajá. El problema de que todavía hay gente que se muere por el piquete de alacrán es que a lo mejor el individuo fue picado en un lugar en que no tenía disponibilidad del antiveneno, o fue picado en el interior de la República y lleva mucho tiempo para el campesino llegar a un centro médico. Entonces, de ese percurso pasaron más de 1 hora, 2 horas, y el individuo, el niño, sobre todo son niños, ya llegan muy intoxicados y no es posible revertir el efecto. Entonces, eso es lo que ya está, y es gracias a eso que no se muere más gente. Todavía en la República mueren, no sé, 30, 50 gentes por año. Pero de los 310,000, imagínate. En los años 70, 80, luego después que yo llegué a México, empezamos a trabajar con eso. Los médicos tenían un poco de temor de usar el antiveneno, que era el suero de caballo, entonces tenían miedo de choque anafilático y cosas de ese tipo. Y me recuerdo de unas estadísticas que hizo uno de los primeros estudiantes mío, Alejandro Aragón, doctor Alejandro Aragón. Hizo una estadística, en esos años se morían entre 700 y 800 personas en México. Wow. Entonces hizo una campaña a nivel nacional para el uso del antiveneno. El antiveneno de caballo, que es lo que todavía se usa. El asunto de innovación tecnológica que te estaba hablando, que son que está los nuevos tipos de antiveneno, no, ese no está con Silanes, ese está con la universidad, es propiedad de la universidad. Ese todavía no tenemos una compañía que haya querido invertir en ese proyecto. ¿Por qué? Yo creo que no tienen la visión de que eso puede ser la solución más importante, porque además es un anticuerpo de origen humano, no va a causar, esperemos, choques anafiláticos ni reacciones diversas al individuo picado. Y el otro, que nosotros podemos hacerlo para usar en todo el mundo, no solamente en México. Porque el alacrán que se vende en México es para los alacranes mexicanos. O sea, los alacranes de la India son diferentes y los del África. No puedes agarrar de aquí, al norte de África y aplicar, tiene que ser hecho con los alacranes de allá. Y la estrategia que nosotros estamos usando con ingeniería genética y con biología molecular, como nosotros conocemos las toxinas de los alacranes del norte de África, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, del sur de África, de India, de donde tú quieras, nosotros podemos ahora desarrollar el antiveneno de la misma librería que tenemos los anticuerpos humanos, que sean capaces de reconocer las toxinas de los alacranes del norte de África y hacer un antiveneno para allá. Entonces, esa es la falta de visión de empresarios mexicanos, en el sentido de que la innovación tecnológica que se hace aquí dentro de la UNAM sí es de primera y sí tiene repercusiones y puede ser muy importante a nivel internacional. Aquí tocamos un tema interesante. ¿Cómo está la ciencia en México y cómo está el desarrollo de la innovación? Todavía la comunidad científica y la empresarial a veces todavía, como tú lo dices, no se entienden en algunos temas y todavía falta esa vinculación y ese interés de ambas partes. Bueno, yo siento que el industrial mexicano no está muy atento a de que hay que entrar en innovación si quieren que el país salga del desarrollo que está. Vamos a continuar pagando para importar las vacunas, para importar las drogas que usamos para curar nuestras enfermedades, porque no tenemos la visión de apoyar a la academia que está haciendo realmente innovación tecnológica. Y aquí no solo me refiero al caso concreto de los antivenenos contra el alacrán, contra muchas otras cosas. Uno de los trabajos que se hace en mi laboratorio, que no he hecho ninguna propaganda, es el desarrollo de una vacuna contra el virus de la gripe aviar. Ustedes saben que hace 2 o 3 años hemos tenido un problema muy serio
se tuvo que sacrificar 2009. millones de gallinas por la presencia del virus que causa la influenza, puede ser la gripe aviar. Y la experiencia que nosotros adquirimos con el trabajo con las toxinas de alacrán nos llevó a desarrollar un anticuerpo que reconoce a células del sistema inmune que son responsables de generar respuesta inmune. Y generamos contra esas células dendríticas, especialmente contra una proteína de esas células, un anticuerpo monoclonal que la reconoce. Y a ese anticuerpo monoclonal pegamos una proteína del virus. Y eso hace que el sistema inmune de la gallina, en un periodo muy corto de tiempo, haga anticuerpo contra la proteína del virus. Es una patente que está depositada, yo espero que prontamente nos la aprueben. Y es un otro ejemplo, de cosas que sí estamos haciendo y como que falta un poco la visión del industrial mexicano para aprovechar eso. Entonces, hay muchos ejemplos de cosas que nosotros estamos haciendo y desarrollando en el laboratorio, que si tuviera un interés, el gobierno parece que tiene ese interés, tanto así que está dando dinero a las compañías. Las compañías farmacéuticas están consiguiendo dinero del CONACYT para desarrollar ciertos proyectos. Y lo que hacen es que nos contratan a nosotros para ayudarles, pero se queda con una buena parte del dinero. Como que hay todo. ¿Y cómo vas a generar, cómo vas a modificar eso? Tú no puedes obligar a digamos, a menos que el gobierno lo haga, pero el gobierno no tiene dinero para hacerlo también. Entonces aquí estamos en un dilema, ¿sí? Y si me das chance, pues eso es lo que yo voy a, de alguna forma, reclamar, que tanto los individuos que están en los puntos claves del gobierno de salud, que entiendan eso y apoyen ese tipo de investigación. Y por otro lado, ojalá que el grupo farmacéutico médico mexicano pues se entere de esas cosas y hay alguien que decida apoyarlos. Yo recibí mucho apoyo de Silenes y Biocrom para el estudio de las toxinas del veneno y el desarrollo de los virus recombinantes y todo eso, ¿no? Pero como que han tenido un poco de miedo de meterse en eso del anticuerpo humano y de la cosa de la gripe aviar y de otros ejemplos como ese. O sea, no quieren arriesgar, sí, y no quieren invertir. Ahí no tenemos todavía ningún contacto realmente. La parte de los antibióticos, sí, hay una compañía que ya nos ha comprado una patente para los antibióticos. Y la parte de inmunológica también hay una compañía mexicana que compró los derechos, la cesión de derechos. No sé si se vale decir el nombre, creo que no conviene. ¿Sí? Bueno, la compañía que compró los derechos, bueno, la cesión de derechos de las patentes de los inmunomoduladores es Columbia, es una compañía farmacéutica. Y de los antibióticos es el laboratorio Newmont. Y la parte de los recombinantes está con Silenes. Silenes tiene el derecho de registrar la patente. Durante mucho tiempo me ayudó, 10 años, no estoy aquí criticando Silenes. Yo estoy aquí respondiendo una pregunta tuya y estoy manifestando una inquietud que tengo. El desarrollo de la investigación en México en ciertas áreas es un desarrollo de frontera, sí tiene innovación tecnológica, pero como que todavía no permea eso. Ahí, ¿qué hace falta? ¿Hace falta política pública, política científica, más voluntad del gobierno o solo los empresarios? No, yo creo que falta de los dos. Primero, una voluntad política y apoyar definitivamente eso. Y a los empresarios, pues hacerles ver que sí, lo que estamos haciendo no es ir a una persona que te vende un taco y enchilame otro. No es eso. No es imitar. Estamos haciendo cosas realmente de primera. Y es falta de visión no apoyar eso y tomar eso en sus manos y llevarlo adelante. ¿Tú crees que esto pueda cambiar en el corto plazo o todavía lo ves difícil con México, con muchas más preocupaciones? Mira, con la ayuda de medios como ustedes que hacen de alguna forma la difusión de la cultura y ojalá que eso permee en la sociedad y que eventualmente pues haya una reclamación de las propias personas que son posibles usuarios de esas cosas y digo, oye, pues hay que atender y hay que ayudar a esa gente que está haciendo eso, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo voy a trabajar, pues ya tengo 41 años trabajando, todavía tengo un grupo muy productivo, tengo muchos alumnos y postdocs trabajando
Somos, yo creo que, dos grupos que más produce aquí en el instituto en términos de publicaciones científicas y de patentes, pero no sé por cuánto tiempo voy a continuar haciendo. Espero que mis estudiantes continúen la tarea, pero ahí también encontramos un problema, porque estamos formando gente de alto nivel con doctorado, posgrado, y no hay empleo. No hay plazas. No hay plazas, no se encuentran. Ahí es un problema que tampoco se soluciona. Sí, y doctor, ¿cómo le haces ya para terminar, para ser tan energético a los 75 años? ¿Cómo le haces? Pues me gusta lo que hago. Para mí el trabajo no es trabajo, es una diversión. Vengo aquí a divertirme. ¿A qué hora te levantas todos los días? No soy muy tempranero, alrededor de las 7. Pero trabajo mis 12 horas diarias normalmente, muchas veces sábados, domingos, y hace unos años muchas veces las vacaciones. ¿Qué es vacaciones? Pues, ir a disfrutar del laboratorio. Entonces, eso sí es una recomendación que doy. Conseguir hacer algo relevante no depende tanto de la inteligencia, de la brillantez, ¿sí?, del individuo, pero depende de la persistencia del trabajo. Es decir, no necesitas ser genio. No. Con rutina, disciplina. La verdad me gusta mucho la expresión que usaba Glenn Wood, que es un señor que ganó el premio Nobel y que es un señor que inclusive tenía patentado un elemento de la tabla periódica, porque él decía, una persona, en inglés de hard working people, una persona muy trabajadora, va a tener éxito, va a tener suceso en su trabajo, en donde un genio perezoso no lo tiene. Entonces, esa frase de Glenn Wood siempre me impacta mucho, y tengo ahí en mi laboratorio la revista, la American Chemical Society, que publica esa cosa con esa frase de él, y siempre que puedo digo eso. No necesitas ser muy brillante, lo que tú necesitas hacer es ser trabajador y constante. La constancia. Eso es todo. El éxito en la investigación es la constancia. Doctor Lauri Valdomingos Posani Postay, gracias por esta entrevista y gracias por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Gracias a ustedes por la oportunidad de escucharme. Gracias.